Bueno, quiero saludar a todos, especialmente agradecer a las autoridades de IDEA, a las autoridades del coloquio, por darme la oportunidad de estar, aunque sea un rato, con ustedes acá. Quiero saludar a los que están participando y no puedo ver como oradores. No sé si está el señor presidente, pero lo menciono por si acaso. Sé que va a exponer también acá. El mundo post-pandemia todavía no existe. Con esto no quiero negar para nada que en el pensamiento de todos y en la proyección hacia el futuro, todos estamos pensando cómo será el mundo post-pandemia, porque todos queremos que termine la pandemia como elemento central de dificultad y freno al desarrollo económico y a algo tan importante como eso paralelo que es, yo diría, la pacificación y la vuelta de cierta alegría necesaria en los pueblos. Lo vemos en todos lados, pero sobre todo lo vemos también en nuestro país, donde vivimos, y se hace más que necesaria la esperanza, confiar en la propia fuerza para salir adelante. Y la pandemia todos los días, si crece, todos los días nos detiene, nos enfría, a algunos los enoja, a otros los preocupa o a todos los preocupa. Ojalá lo preocupara a todos por igual, porque creo que eso bajaría la frecuencia de contagios. Entonces, primero, estamos en pandemia y hacemos lo que podemos y pensamos y tratamos de desarrollarnos. Una parte de nuestra economía ha seguido funcionando, por suerte, y otra parte requiere del trabajo de las personas y muchas de ellas están en sus casas. Al mismo tiempo también admitamos que mientras exista una pandemia como peligro, aun cuando esté descendiendo, que todavía no ha ocurrido, eso es una limitación para los trabajadores y entendiendo como trabajadores a los que tienen trabajadores a su cargo, a los jefes, a los gerentes, para todos, es una limitación para el futuro. Es decir, el verdadero futuro está en cuando no tengamos más pandemia. En 10 minutos me pidieron que definiera las líneas políticas estratégicas de las relaciones exteriores o de la proyección. La Cancillería ha vuelto a ser responsable del comercio exterior. En los últimos años y sobre todo en las últimas décadas, la financiarización del mundo generó que fuera más negocio mover dinero que mover bienes y servicios. En líneas generales es mucho mayor el dinero que se mueve que la cantidad de dinero que se mueve en base al comercio de bienes y servicios, las transferencias financieras. Lo financiero ha hecho que durante muchos años se redujeran los salarios reales y el consumo agregado se sostuviera en los países a partir del endeudamiento. El endeudamiento de las familias y el endeudamiento de los países. El endeudamiento de las familias llevó al desastre del 2008, a la crisis subprime, y la salida de la crisis subprime todavía no ha ocurrido. No ha ocurrido porque no se ha modificado el sistema financiero internacional para nada y también porque hay un problema central que es naciones de países en desarrollo altamente endeudadas. El endeudamiento de esas naciones colabora, en el mal sentido de la palabra, para que sus democracias sean mucho menos estables. Hay agitación en la mayor parte de la democracia de los países en desarrollo, la hay también en países desarrollados, pero tienen distintas bases y distintas posibilidades de salida. Las democracias están inestables. ¿Por qué? Porque no pueden responder a la demanda económica de la mayoría de los pueblos. No pueden responder porque están endeudados, no pueden responder por descapitalización o por distintas razones, pero así están la mayoría de nuestros países con mayor o menor grado. Argentina siempre se castiga a sí misma en estos análisis, pero Argentina mantiene desde el año 1983, para por lo menos tomar un punto de partida, una estabilidad política importante que ha sufrido problemas, por supuesto, en el 2001 y en líneas generales, pero que tiene una tendencia que debemos valorar como un activo. En la Argentina hay una tendencia así, en Argentina hay una fuerte tendencia a respetar los derechos humanos, en Argentina hay debate, Argentina admite que se la inspeccione en todos los temas, entonces me parece que esos activos hay que mantenerlos. El rol que se nos asigna a los países endeudados es
o endeudarnos más para suplir una brecha en la balanza de pagos, o exportar mucho más. Exportar mucho más no es sencillo, porque aún antes de la pandemia, para revertir déficit de la balanza comercial, requeriríamos que nuestros países acreedores redujeran sus superávits, y no están dispuestos a hacerlos. No estaban antes de la pandemia y no están dispuestos a hacerlos ahora tan fácilmente. Los países tienden a cerrarse, aunque digan lo contrario, y exalten el multilateralismo. Entonces tenemos que admitir que la misión central, que podría decirse de las relaciones exteriores y por ende también del comercio exterior, es tratar de escaparse de esos roles preasignados que no nos conducen a nada bueno. Escaparse, ¿qué significa? Convivir con ellos, pero al mismo tiempo buscar otros caminos. El camino de relaciones políticas, de las relaciones exteriores propiamente dichas, es un camino de búsqueda de mayores grados de autonomía, lo cual no es sencillo y depende también de la situación económica del país. Depende que solucionemos el problema de la deuda que nos queda, que es el Fondo Monetario, depende que tengamos una certidumbre y depende que salgamos de la pandemia y que nos pongamos en movimiento y que este país muestre el enorme potencial que tiene para arrancar desde abajo, como ya lo hemos vivido. América Latina está dividida, muy dividida, y lo grave es que se dejó de lado una agenda de integración y relacionamiento en todo sentido, en infraestructura, en comercio, ¿no es cierto?, en producción, en pensar y actuar como un bloque hacia afuera. Bueno, esos valores que son un activo importantísimo, o están en este momento dejados de lado. Y la única razón que supuestamente divide a los países es qué piensan de un país, de Venezuela, y en función de qué se piensa de Venezuela, los países se dividen y olvidan todos los demás activos que mencioné recién. Los olvidan como mandato hacia el futuro. La pregunta es, ¿a quién le conviene que nos peleemos exclusivamente por lo que pasa en Venezuela? ¿Quién instaló que esa es la razón por la cual uno es amigo o no es amigo de otro país vecino o latinoamericano? Creo que es una respuesta que dejo para este debate y para este coloquio de ideas, entre tantas que se harán. En líneas generales nosotros apoyamos el multilateralismo, que está muy, muy deteriorado. Queremos que vuelva. Los países como nosotros necesitamos que haya una instancia de mediación, de contención, y que necesitamos reglas para el comercio especialmente, y la Organización Mundial de Comercio está en baja, aunque todos los países dicen, no todos, pero dicen querer fortalecerla porque tienen miedo a que la guerra entre gigantes disminuya sus posibilidades. Y el mundo está en una transición. Hace mucho que está en transición, sí, pero esa transición tiene una aceleración, un vector de aceleración muy alto. Y la transición, en una transición, hay una ley que dice que en una transición siempre hay tendencia a la violencia y pierden los más débiles. Entonces no es una palabra que nosotros debamos albergar sin movernos, sino albergarla para saber que entraña esos riesgos. Desde el punto de vista de las posibilidades de exportación argentina, que ocupan buena parte de mi cerebro, como debe ser, y del cerebro de la Cancillería, quiero decirles que Argentina tiene un enorme campo de acción si se sitúa dentro de la cadena agroindustrial. ¿Cómo se debe situar? Se debe situar con productos de alta calidad alimenticios para las personas humanas. Se debe situar con equipamiento y productos farmacéuticos de tipo veterinario, donde Argentina es líder. Genética animal, genética vegetal, vacunas, ¿no es cierto?, inseminación artificial, etcétera. También eso es parte de la cadena agroindustrial. Y tenemos una enorme capacidad para ir desde vinos, productos de las economías regionales, o quesos, o lácteos en general, pasando por todos los demás, hasta la sofisticación de vender know-how agrícola, tema en el que somos uno de los mejores del mundo, si no somos el mejor. La agricultura argentina es resiliente a todo, a tipo de cambio, a caídas, al dólar que sube, dólar que baja, a cambios en las retenciones, a cambios en las tasas de interés. La agricultura sigue creciendo y la limita básicamente la cuestión meteorológica. ¿No es cierto? Si llueve muchísimo un año, nosotros vamos a pasar las 130 millones de toneladas. Si tenemos sequía, vamos a bajar de las 120. Esa es la cuestión. Argentina tiene
una gran oportunidad en el África subsahariana de vender know-how, de vender know-how agrícola. Tiene una creciente venta de servicios basados en el pensamiento, contenidos culturales, etcétera. Son 7.000 millones de dólares por año que ya superan las exportaciones de maíz, por ejemplo. Argentina tiene que solucionar problemas de mercados en algunos lugares, tiene que ir a la ASEAN. El ASEAN en el 2030 va a tener el 64% de su población de clase media altamente consumidora, tiene que ir a la región del mundo árabe, donde están los fondos de desarrollo e inversión más importantes y donde hay una enorme complementariedad con Argentina porque hay una alta demanda de productos alimenticios de calidad. Argentina tiene que seguir con el Mercosur, insistir con el Mercosur, es su mejor decisión desde el punto de vista comercial. Tiene que introducir dentro de la Unión Aduanera a los automotores y al bloque automotor. Tiene que bajar el arancel externo común de común acuerdo con los demás países. Argentina tiene que mantener la mejor relación política posible con Europa y Estados Unidos. Yo diría que nuestras mentes deben estar abiertas a que la economía argentina, la economía industrial, sobre todo, puede y debe cambiar, debe adoptar cambio tecnológico y ser otra dentro de una década. Y hay que pensar los acuerdos comerciales pensando en esa posibilidad de cambio, sin miedo a la fotografía actual. Que pase la pandemia y vamos a mostrar lo que podemos y lo que valemos. Mientras tanto, no temamos a tener independencia de criterio, no temamos a tener una identidad fuerte, defendamos los derechos humanos, que es un activo argentino en todo el mundo, y hacia adentro hagamos que la política exterior sea, como lo hemos hecho en Malvinas, cada vez un factor más de opinión de todos, gobierno y oposición y sociedad civil. Muchísimas gracias.